Para continuar, invitamos al escritor magíster en Relaciones Internacionales, Mariano Saravia, quien expondrá sobre José de San Martín y los cordobeses que lucharon con él por la independencia del Perú. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Señor secretario de Integración Regional de la provincia de Córdoba, Jorge Montoya, señor subsecretario David Urreta, señor embajador de la República Argentina en el Perú, Enrique Vaca Narvaja, señor director general de América del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Félix de Negri Boza, señora cónsul general del Perú en Córdoba, Roxana Galindo Mendoza, y señora Nacia González, embajadora cultural de Arequipa, que nos va a acompañar también con el arte, que siempre es tan útil en estos casos, ¿no? Y también un agradecimiento, señor embajador Vaca Narvaja, a todo su personal de la embajada, porque realmente trabajaron muchísimo en que esto fuera posible. Bueno, yo quiero aprovechar la posibilidad que me da la Secretaría y la Legislatura de Córdoba para referirme a esta hermandad de la cual hablaba el presidente de la legislatura, Oscar González, y también Jorge, y también el embajador de Negri Boza, y también el embajador Vaca Narvaja. Esta hermandad del embajador de Negri Boza decía: si bien no tenemos una frontera en común, somos hermanos. Y sí, porque ¿qué es ser hermano? Sos hermano de alguien que tiene tu mismo padre, así de simple. Y tanto el Perú como la Argentina tenemos el mismo padre, así que más hermanos que el Perú y la Argentina no puede haber. Y de eso quiero hablar. 200 años de la independencia es una fecha, es un número, es importante. Y por ahí también uno se pregunta si 200 años es mucho, es poco en la historia de un pueblo, en términos demográficos, ¿cuánto es 200 años? 200 años de vida independiente del Perú, pero el Perú tiene miles de años de historia. Lo que hoy se llama el Perú, esa construcción histórica, esa construcción política que se llama el Perú, tuvo 3 siglos como colonia y una herencia colonial importante que sigue viva. 3 siglos, desde principios del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Y antes de eso podríamos ir para atrás con los incas, por supuesto, que es lo más conocido, pero de los incas para atrás podemos ir con la civilización chimú, con la chincha, con la moche, con la nazca, hasta con la civilización caral, que tiene miles de años. Es contemporánea del antiguo Egipto, de la Mesopotamia, de China, de la India. Entonces, realmente tenemos historia para hacer dulce cuando hablamos del Perú. Dentro de Sudamérica, el Perú es historia viva, además que es futuro. Pero la otra cosa importante es que, para tener en cuenta en esta historia de esta noche, es que el Perú, o el virreinato del Perú, era el virreinato en Sudamérica. Era la joya del Imperio Español. Era para España lo que puede haber sido la India para el Imperio Británico después. Era el centro y el bastión del poder realista. Yo no quiero hablar ni de 200 años ni de miles de años, solamente me interesan 8 años, un periodo muy breve de 8 años, que es el que va entre 1814 y 1822. Ahí empieza y ahí termina esta historia de esta noche, como si fuera un cuento que le contamos a nuestros niños, Jorge, que le contamos a Juancito sobre San Martín. Así, ¿no es cierto? Empieza en 1814 acá en Córdoba y termina en 1822 en Lima. Por supuesto, en el 21 es la independencia. Ya hablamos, también la cónsul del Perú en Córdoba habló de esa relación que ya venía de antes, de Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Ica, fundador de la ciudad de Córdoba. Pero quiero abordar 3 momentos, ni siquiera 8 años enteros, ni siquiera 8 años, 3 momentos. El primer momento
para entender el San Martín político, ese San Martín fundamental para el Perú y también para la Argentina, porque yo no sé, embajador de Negri Boza o cónsul Galindo Mendoza, o Nacia, que estás en Arequipa viendo esto, yo no sé cómo es la educación en el Perú, pero a nosotros en Argentina, y no es culpa de los maestros, no es culpa de las maestras, pero hay un sistema educativo que nos presenta un San Martín meramente militar. Y el más jugoso, el más interesante, el más apasionante es el San Martín político. Y en este ámbito político, por excelencia, me parece interesante analizarlo. 3 momentos entonces. El primer momento dura 3 meses, desde mayo hasta agosto de 1814 en Córdoba. El segundo momento es de 6 meses más o menos, desde julio hasta diciembre de 1821, justo hace 200 años. Y el tercer momento es un mes, mayo de 1822. El primer momento nos muestra cómo, si realmente entendemos lo que nos dice San Martín hoy, a 200 años, de que somos partes de una gran nación, de una patria grande, ahí sí somos invencibles y podemos hacer cualquier cosa. El segundo momento es para qué queremos hacer las cosas, para qué queremos la independencia, por ejemplo. Y el tercer momento es todo lo contrario. Nos demuestra que cuando no somos unidos, cuando no nos integramos, cuando no nos respetamos, cuando no nos conocemos, cuando no nos queremos, ahí somos débiles y somos vulnerables. Y ahí se terminan todos los sueños. Entonces, rápidamente, quiero decir, esta gesta es militar, pero también es política fundamentalmente y es cultural. Esta expedición, que además en general se ha hecho demasiado énfasis en la expedición libertadora de San Martín y su ejército, pero por ahí se oculta también la lucha de los peruanos y las peruanas que tenían una acumulación política y que además en ese momento fueron fundamentales para que San Martín pudiera hacer lo que hizo, no solo, porque nadie hace las cosas solo, ¿no? Entonces, San Martín, tengamos en cuenta, para empezar el primer momento, de mayo de 1814 a agosto. San Martín estaba en Argentina, lo que hoy es Argentina, digamos, en el Río de la Plata, desde marzo de 1812. Había vuelto de su estadía en España. Él era un español hecho y derecho, que había hecho una carrera militar, héroe de Bailén y de las guerras contra los franceses. ¿Por qué de golpe él se vuelve para América? ¿Qué le pasó? Eso tampoco nos lo explicaron nunca en la escuela. Él en realidad está convencido de que la revolución española en contra de los franceses que ocupan la península es una derivación de la Revolución Francesa, de esos postulados de libertad, igualdad, fraternidad, y a su vez viene a América para traer esa lucha de esa revolución liberal democrática, podríamos decir, antiabsolutista, ¿no? Y entonces empieza a transitar aquí en el Río de la Plata. 1812, rápidamente, vamos así pasando rápido, ¿no? Para entender un poquito el contexto. 1812 es el gran año de Belgrano, crea la bandera argentina en febrero, hace el éxodo jujeño en agosto, batalla de Tucumán en septiembre, y San Martín empieza a asentarse en esa sociedad rioplatense. 1813 empieza con 2 batallas importantes que son la primera de San Martín, la de San Lorenzo, en febrero, y la de Salta, que es una gran batalla de Belgrano. Pero después Belgrano cae en desgracia, pierden Vilcapugio, pierden Ayohuma, y entonces lo mandan a San Martín a principios de 1814 para que reemplace a Belgrano al frente del Ejército del Norte. El famoso abrazo de Yatasto en Salta, ¿no? Ahora bien, San Martín se da cuenta que no es culpa de Belgrano. Se da cuenta San Martín de que nunca va a llegar a Lima por el Alto Perú, hoy Bolivia, ¿no es cierto? Y entonces, con los realistas mordiéndole los talones, se retira a Tucumán, crea la Ciudadela, se fortalece, pero ahí empieza a pensar en su plan continental. Pide
al director supremo Gervasio de Posadas que por favor lo mande a Córdoba porque está muy mal de salud. Dicen que tenía úlceras gástricas, vomitaba sangre todo el tiempo, algunos también aducen asma. La cosa es que finalmente viene a Córdoba y ahí no hay dudas de que, a pesar de que alguna vez se había puesto en duda, no hay dudas de cuál es el lugar donde va a estar San Martín. Carlos Guido Hispano, el hijo de Tomás Guido, que acompañó a San Martín en la estancia de Saldán, dice: tal era el objeto de sus laboriosos afanes, cuando acometido de grave enfermedad al pecho se vio obligado a buscar alivio en la dulce temperatura de Córdoba, a donde se trasladó. En ese viaje le acompañó Guido, mi padre, pasando en la hacienda de Saldán, a corta distancia de la capital de la provincia. Eso, para los amigos y las amigas peruanas, está a 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba, en los estribos de una serranía muy hermosa, y uno se lo puede imaginar a San Martín en esos atardeceres, saliendo a caminar con Tomás Guido, tomando los mates, mejorándose de sus afecciones y empezando a pensar en este plan continental. Ahí creo que llegamos a uno de los momentos más importantes, que es julio. Yo voy a ir más rápido, si me permite, y no voy a leer todas las citas que había traído, pero me parece más interesante el análisis, ¿no? El momento fundamental entre estos 3 meses, de mayo a agosto, es julio de 1814, porque en julio de 1814 se entera San Martín, estando aquí en Córdoba, en Saldán, de que Fernando VII ha vuelto al trono en España. ¿Se acuerdan que Fernando VII estaba preso de Napoleón? Y por eso el proceso juntista, primero en la península y después en América. Pero cuando ya ven que Fernando VII ha vuelto, y ha vuelto más absolutista que antes, para defraudar a propios y extraños, ahí San Martín definitivamente hace un giro, entiende el momento geopolítico y decide que ahora sí se trata de independencia. Ahora sí se cae la supuesta máscara de la monarquía. Recuerden que por lo menos en Argentina, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, la primera junta había jurado en nombre de Fernando VII. Entonces, a partir de julio de 1814 cambia todo. Ya esa revolución que iba a ser liberal democrática tiene que ser una revolución nacional. Ya es imposible seguir con el sueño que algunos tenían de una confederación hispanoamericana, donde, bueno, los liberales, los constitucionalistas pudieran imponerse. Fíjense que en España mismo los liberales, los defensores de la Constitución, llamada la Pepa porque había sido sancionada en el día de San José, la Josefa, la Pepa, empiezan con el grito de ¡Viva la Pepa!, que es, bueno, hoy tiene otras connotaciones, pero de ahí viene el Viva la Pepa, ¿no es cierto? Entonces empieza a entender San Martín y lo empieza a analizar con Tomás Guido aquí en la estancia de Saldán. Primero, que si no cruzamos a Chile, van a cruzar ellos para acá, porque España, más absolutista que nunca, está mandando unas partidas represivas para retener o para recuperar los territorios perdidos. Entonces, hay que cruzar a Chile. Y además entiende que sin liberar Lima, ninguno de los otros países o ninguna de las otras naciones, digamos, o ninguno de los otros estados en formación va a poder subsistir. Ahí hay que llegar, a Lima. Eso lo entiende aquí, en Córdoba. Por eso le pide al gobierno de Buenos Aires que lo manden a Mendoza, que era una ciudad de frontera, totalmente menor, pobre, etcétera. Él dice al principio: quiero formar un ejército pequeño, ágil, que pueda cruzar a Chile y ayudar a Balcarce. En realidad después ya va a ser mucho más grande, ya no va a ser tan pequeño, pero el 10 de agosto lo nombra el directorio, lo nombra gobernador intendente de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. Es fundamental entender que esa carta
la manda desde Córdoba, el 22 de julio de 1814, un día como hoy, hace 200 años, San Martín le estaba mandando una carta a Gervasio de Posadas pidiéndole que lo mandaran a Mendoza porque quería cruzar a Chile. Después, ese es el primer momento, ahí termina el primer momento. El 20 de agosto más o menos él se va de Córdoba, el 27 de agosto llega a Mendoza y ya se hace cargo. Va a gobernar 2 años y va a crear el ejército, va a estar formando el ejército y preparando esa expedición. Entonces, ese es el primer momento para entender. Después me voy a obviar, viene el cruce de los Andes en enero de 1817, viene Chacabuco en febrero, Maipú en abril de 1818. En 1819 el Poder Central de Buenos Aires lo llaman para que combata a los montoneros artiguistas y él desobedece, no va, prioriza su plan peruano, prioriza. Y ya ahí, en esa desobediencia, él se muestra como un jefe hispanoamericano, o llamémosle sudamericano, o latinoamericano. Él es tan peruano como argentino, y está claramente demostrado en esa desobediencia cuando no va a Buenos Aires para meterse en una lucha interna, en una guerra civil. Bueno, después, fíjense, 2 años Mendoza preparando la expedición al Chile, el cruce de los Andes y la liberación de Chile, y 2 años en el Perú, desde 1818 hasta 1820, 2 años preparando la expedición al Perú. Recién zarpa de Valparaíso el 20 de agosto y llega a principios de septiembre a la bahía de Paracas, en Ica, justamente, fíjense, otro vínculo con Jerónimo Luis de Cabrera y con Córdoba. Llega ahí. Tenía 5.000 soldados, tenía 4.000 soldados en el ejército y 1.500 Lord Cochrane, que era la escuadra de mar. Mientras tanto, Pezuela, el virrey del Perú, tenía 23.000 soldados repartidos en Lima, en el norte, en la sierra, en Ayacucho, en Arequipa, por todos lados, en el Alto Perú también. Entonces, bueno, voy a obviar toda la estrategia militar porque él decide dividirse, si le hace frente, tiene todas las de perder, así que empieza con una guerra de zapa, con una guerra psicológica, podríamos decir, con una guerra de información. Él dice en un momento, hay que crear muchos pasquines, muchos folletos, muchos diarios, hay que decirle al pueblo peruano para qué estamos acá. Él tenía una obsesión, no llegar como un conquistador, que quedara bien claro que era un libertador. Por eso también no llegar ni con la bandera argentina ni con la bandera chilena. A Chile llega con la bandera de los Andes y al Perú llega con una bandera parecida a la chilena, pero que tiene 3 estrellas, que significan el Perú, Chile y la Argentina. Eso es fundamental. Bueno, se va al norte, a Huaura, manda a Arenales para las sierras, fundamentalmente empieza a cooptar a todos los afroperuanos, a todos los esclavizados, a quienes les empieza a dar la libertad cuando se unen al ejército. En Huaura se pesca la peste, más o menos parecido, están pasando en ese momento una situación parecida a la que estamos pasando hoy, una epidemia, una pandemia, la sufre. Y finalmente empieza con ese trabajo de pinza sobre Lima, que termina dando resultados en julio de 1821, hace exactamente 200 años. El 7 de julio, el virrey, que ya no es Pezuela, sino de la Serna Hinojosa, se va de Lima, abandona Lima y se va para la sierra. El 9 empieza a entrar el ejército a la ciudad de los Reyes y él espera hasta la noche del 12 de julio para entrar sin ninguna pompa, sin ninguna fiesta, entra solo con un asistente. Y finalmente, el 28 de julio están dadas las condiciones por todos los patriotas peruanos que están declarando la independencia en el norte. En Huaura, por ejemplo, así como decíamos embajador de Negri Boza y embajador
Vaca Narvaja, como decíamos recién, de la relación de Córdoba con Ica. También hay una relación hermosa entre Córdoba y Huaura, y el balcón de Huaura, donde el 27 de noviembre de 1820, un poco antes de la declaración de la independencia que vamos a celebrar la semana que viene, un poco antes, ya anticipó esa independencia San Martín. Y ahí, frente al balcón de Huaura, dicen que hay enterrados muchos cordobeses que participaron en esa expedición. Bueno, el más conocido de todos los cordobeses fue Román Dehesa, que nosotros aquí tenemos una ciudad en el sur, bueno, cerca de la Carlota, Jorge. Dehesa es por Román Dehesa, uno de los 18 generales que llevó el general San Martín al Perú. Pero también estaba, por ejemplo, el Negro Falucho. Tenemos una calle que se llama Soldado Ruiz, el Negro Falucho, no era cordobés, pero se había aqueranciado en Córdoba, era prácticamente un ciudadano de Córdoba, y tantos otros soldados desconocidos, cordobeses, que a lo mejor están enterrados ahí en Huaura. Bueno, quiero ir al segundo momento. ¿Qué haces? ¿Para qué? ¿Para qué hacer la independencia? Digo, bueno, ¿qué hace San Martín? Además de manejar la muñeca política, además de ser un gran armador, digamos, mucha cintura política, él empieza básicamente a gobernar para el pueblo y hace cosas maravillosas. Lo voy a hacer rapidito nada más, pero por ejemplo, eliminación de la servidumbre de los indios. Él dice: después de que la razón y la justicia han recobrado sus derechos en el Perú, sería un crimen consentir que los aborígenes permaneciesen sumidos a la degradación moral a que se los había reducido. Abolición de la esclavitud. Dice, desde el 28 de julio de 1821, ningún negro que nazca en el Perú nace esclavo. Libertad de vientres. No puede terminar con la esclavitud totalmente porque hay 40.000 dueños de esclavos en el Perú. Tampoco puede romper tan rápido con la clase dominante, con la aristocracia, etcétera, etcétera, pero empieza a cambiar la situación. Abolición de la Inquisición. Basta de Inquisición, de ahora en adelante son juzgados civiles del Estado los que van a impartir justicia. Abolición de los castigos corporales, es tajante San Martín en eso. Reconocimiento de la libertad de expresión, fundamental. Siempre reconoció la libertad de expresión, jamás se manejó tiránicamente. La prioridad de la instrucción pública y la cultura nacional. Todavía creo que está, embajador de Negri Boza, el colegio normal, ¿no es cierto?, que fundó San Martín, la Biblioteca Nacional, con la donación de sus libros personales, modernización de las costumbres y liberación de los prejuicios. Esto sobre todo porque el teatro estaba mal visto y estaba prohibido. Él fomenta el teatro y las artes, decreta la inviolabilidad del domicilio, el régimen del habeas corpus, David, desde la abogacía, mirá, desde el derecho, todo lo que transforma él, impresionante. El régimen carcelario genera que le den 2 comidas por día, servicio médico, régimen de visita, etcétera, etcétera. Y sobre todo una revolución económica con un reglamento provisional de comercio que lo sanciona el 28 de septiembre de 1821, donde dice fundamentalmente que hay impuestos altos a todos los productos que vayan a ingresar al Perú y que compitan con los que se producen en el Perú. Proteccionismo puro. Salvo en 3 casos. Los que sirvan para producir, digamos, insumos para producir, medicamentos y libros. Fíjense, algo muy parecido a lo que hacía en ese mismo momento Juan Bautista Bustos en la provincia de Córdoba. Juan Bautista Bustos fue el mejor alumno de San Martín y su más fiel aliado. De hecho, ahí paso al tercer momento para cerrar esta exposición y no hacerla tan larga, pero digo, ya vimos lo que podemos hacer juntos, ¿no? No fue San Martín solo, pero San Martín, junto con los peruanos y las peruanas, con 4.000, 5.000 hombres, venció a un imperio. Eso podemos hacer juntos.
Después, ¿para qué lo hacemos? Para todo esto que acabo de decir. Mejorarle la vida a la gente y hacer, como decía San Martín o como decía Castelli, lograr la felicidad del pueblo. Fíjense, qué simple y qué maravilloso, ¿no? Y después, lamentablemente, ¿cómo termina la historia? Termina mal porque empieza, por un lado, algunas indisciplinas dentro de su ejército, empieza el problema con Lord Cochrane, que se lleva a la escuadra marítima y abandona el bloqueo del Callao. Recordemos que los realistas están fuertes todavía en la sierra y sobre todo no consiguen ningún tipo de apoyo de Buenos Aires. En Buenos Aires gobierna su más acérrimo enemigo, que es Bernardino Rivadavia. Y cuando San Martín empieza a tener problemas, hacia principios de 1822, en mayo, manda a uno de sus peruanos más queridos y más confiables, que es Gutiérrez de la Fuente, Antonio Gutiérrez de la Fuente, a que venga a la Argentina a buscar ayuda. ¿Cuál era el plan de San Martín? San Martín quería un ejército chiquito, aunque fuera, 1.500 o 2.000 hombres que atacaran por la retaguardia a los realistas en el Alto Perú. Como a Güemes ya lo habían matado un año antes, le quedaba Bustos. Y él quería que Juan Bautista Bustos, el cordobés más importante del siglo XIX, sin ninguna duda, nosotros también estamos, les cuento a los peruanos y las peruanas, estamos celebrando este año el bicentenario de nuestra primera constitución, este año 2021, de Juan Bautista Bustos, un hombre ocultado por la historia y recuperado por el gobernador actual de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, que la verdad nosotros estamos acá enfrente de un gran monumento a Juan Bautista Bustos. Y bueno, él tenía que encabezar esa expedición que iba a salvar la independencia del Perú. Entra Gutiérrez de la Fuente por Chile y por Mendoza. En Mendoza consigue 100 hombres, en San Juan 100 más, en San Luis 150. Bustos le dice que de Córdoba van a dar 1.000 hombres. Santa Fe, Estanislao López dice, también voy a dar 300. Y así, pero se necesitaba la plata, el dinero, que solamente lo podía dar Buenos Aires porque tenía los recursos de la aduana. Cuando llega Gutiérrez de la Fuente a Buenos Aires, el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, lo pasa directamente con Rivadavia, que es el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Y Rivadavia le dice, Bustos para nosotros es un criminal. Bustos para nosotros es un delincuente. Así le dice Bernardino Rivadavia. Manuel García va más allá y le dice a Gutiérrez de la Fuente, para nosotros es bueno que sigan los realistas en el Perú. Fíjense qué grado de traición, qué grado de perversión. Y un año más tarde, en 1823, Buenos Aires va a celebrar un tratado de paz con el Imperio Español, traicionando al Perú, pero también traicionando a gran parte de la Argentina. Entonces, finalmente, debilitado, llegamos a julio de 1822, cuando San Martín se reúne con Bolívar en la entrevista de Guayaquil, en la famosa entrevista de Guayaquil, y finalmente da un paso al costado. Renuncia al protectorado del Perú el 20 de septiembre de ese 1822. Ese es el tercer momento al que quería llegar yo, que es cuando no estamos juntos, cuando no entendemos que hay que tirar para el mismo lado, somos vulnerables, somos débiles y nos termina yendo muy mal, ¿no? Fíjense, el Perú va a tener que vertir mucha más sangre, va a tener que perder muchos más hijos e hijas, incluso va a haber un periodo pequeño en el que los realistas van a volver a ocupar Lima y van a tener que pasar 2 años más, 2 años y medio más, hasta las batallas de Junín y después de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 para sellar definitivamente la libertad del Perú. Una cosa que se podría haber hecho en el 22. Si Buenos Aires, pensado en sus intereses particulares
y hubiera pensado más como San Martín en términos continuos. Bueno, era simplemente esta historia con algunas cuestiones desconocidas, sobre todo la importancia de Córdoba y de la estancia de Saldán en el plan continental y en la independencia del Perú. Y bueno, quiero decirles simplemente que enseguida vamos a cerrar con una maravilla, porque la verdad uno puede hablar 5 horas seguidas, pero a veces el arte, Jorge, el arte ayuda a entender con la belleza y levantando el espíritu, ayuda a entender las cuestiones políticas, sociales, históricas, etcétera, etcétera. Así que yo le agradezco a unos amigos que representan esta noche esta unión cordobesa peruana. Están en Arequipa. Gustavo Álvarez, un amigo entrañable, cordobés, que vive en Arequipa, que se dedica a las energías sustentables y al respeto del medio ambiente, y está en pareja, tiene su compañera de la vida, que es Nacia González, una grandísima artista, cantora popular y embajadora cultural de Arequipa, Gustavo también ha colaborado en el video, pero la estrella es Nacia, por supuesto. Esto es parte del programa de apoyo a la cultura del Ministerio de Cultura del Perú, y la Flor de Retama es una canción emblemática, un guayno de la zona de Huanta, de la sierra, de Ayacucho, que últimamente hubo muchos malentendidos, se la quiso vincular con el terrorismo y nada que ver. Esto es antiquísimo, es de los años 70, en realidad es en recuerdo a unos estudiantes que luchaban por la educación gratuita y que fueron masacrados, y es de un profesor, Ricardo Dolorier Urbano. Este guayno lo hizo conocido una cantora que se llama Martina Portocarrero, pero Nacia González hace una versión maravillosa, y bueno, para que siempre entendamos que San Martín fue al Perú y fue a donde fue a liberar. Jamás se le ocurrió levantar un arma en contra del pueblo, ¿no? Jamás se le ocurrió reprimir. Es más, él dijo una vez: maldito el soldado que use sus armas en contra del pueblo. El país le da las armas para que defienda al país, no para que la vuelva contra el pueblo. Palabras de nuestro padre común, embajador de Negri Boza, embajador Vaca Narvaja, amigas y amigos. Muchas gracias. Viva el Perú, viva la independencia y viva nuestra hermandad. Muchas gracias, señor Magíster Mariano Saravia. Para finalizar, observaremos un video de Nacia González, cantante arequipeña, embajadora cultural de Arequipa, quien realizó esta interpretación en el marco de un programa de apoyo a la cultura del Ministerio de Cultura del Perú, para promover instancias culturales en el marco del Bicentenario. Lo observamos, por favor. Saber, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. La plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de
la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí mismito florece, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Allí mismito florece, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Allí donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora. Allí donde en tus faldas se hacen buenas mujeres. Tus nietos tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito, amarillando, crece la flor de retama. Están los hinchas entrando a estar. Por 5 esquinas están los hinchas entrando a estar. Van a matar estudiantes guandinos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos peruanos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. A pólvora y dinamita. A pólvora y dinamita. De esta manera damos por finalizado este homenaje por el bicentenario de la independencia del pueblo peruano. Muchas gracias a todos por su presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Felicitaciones a los organizadores y a los exponentes. Muchas gracias. Muy bueno el homenaje. Un abrazo desde Lima. Muchas gracias a los amigos cordobeses.